Estamos ya conectados con Alberto Mayol, sociólogo, analista político, para conversar de hartas cosas que están pasando. Específicamente queremos hablar de esta acusación constitucional al ministro Jackson. ¿Cómo estás, Alberto? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? ¿Qué tal? Todo bien, ¿y tú? Qué bueno conectarnos contigo, porque han sido estas últimas horas bastante intensas. El Partido Republicano ya dijo que quiere hacer esta acusación constitucional, sería la segunda al ministro Jackson, y me imagino que se observa desde los diferentes focos una tensión al respecto. Sí, es un escenario distinto. Bueno, a ver, es bien complejo porque por lado y lado, el Partido Republicano ha presentado varias acusaciones constitucionales, eso le quita valor en sí mismo al proceso. Además, las presentaciones que ha hecho, algunas de ellas eran... A ver, entendamos, la acusación constitucional es un mecanismo que tiene el Congreso Nacional para generar una situación semijudicial, ¿no? Donde a partir de fundamentos asociados a alguna falta relevante de ostentoso impacto, pero que tiene que ser una falta real. No puede ser simplemente una opinión política que te parece que está mal, entonces necesita un fundamento jurídico en el proceso, aun cuando la decisión se entiende que es política, porque la toma un órgano político. Entonces, todo ese proceso en el cual el Parlamento deviene en una especie de tribunal es un procedimiento muy complejo y que debe estar muy bien diseñado para que efectivamente no se produzcan ripios en el proceso y para que no se construya institucionalidad equivocada al respecto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los anteriores casos del Partido Republicano, las presentaciones son jurídicamente insostenibles, no eran serias. Entonces, la primera gran duda es la documentación que se va a entregar en esta acusación constitucional. ¿Va a ser una documentación que tenga alguna gracia, digamos, en términos jurídicos, que diga algo interesante, que no sean especulaciones, que no incurra por lo contrario? Porque podría ocurrir que sea un texto que sea como la carta de los personeros de la UDI, que terminó con ellos prácticamente pidiendo disculpas y desdiciéndose. Entonces, lo primero es hay que ver la documentación que se entrega. La justificación de estos 3 puntos de los que se le acusa, que es haber comprometido el honor de la nación, infringir la Constitución y dejar sin ejecución importantes leyes. Exacto. Entonces tiene que ahora fundamentar eso y tiene que ser sólido, no tiene que ser una especulación sobre una posibilidad de que hubiese ocurrido eso. Uh-huh. El honor de la nación es una cosa muy compleja, pero evidentemente es lo que le abre la puerta a una acusación de carácter más político. Dicho esto, la verdad es que el escenario en términos de escena política, desde el punto de vista de los apoyos que pueda tener el ministro, está en un momento donde al Partido Republicano la situación le conviene. Claro. Hay una alta probabilidad aquí que no se fracture la derecha respecto a esta acusación, si es que está bien fundada, insisto en eso. ¿Por qué? Porque en el trasfondo está el hecho de que una acusación constitucional tiene más fuerza en la medida en que la ciudadanía considere que esa acusación tiene peso. Y hoy día es el ministro peor evaluado, el ministro Jackson. Entonces, eso puede generar alguna clase de vinculación con la base ciudadana. Habría que verlo, pero podría ser. Entonces, en ese contexto, y además todos saben que el gobierno ha tenido que estar estudiando sistemáticamente si lo saca o no lo saca. Esa necesidad de estudiar esa posibilidad habla por sí misma del escenario. O sea, evidentemente, si tú estás teniendo que estudiar permanentemente si haces un cambio de ministro o no haces un cambio de ministro, es porque efectivamente hay serias razones para poder generar una modificación tan estructural. En este caso estamos hablando de un ministro que es cirugía mayor, porque el grupo que llega al gobierno es un grupo constituido fundamentalmente por 3 nombres originarios, que son Camila Vallejo, Giorgio Jackson y Gabriel Boric. Y ojo, originalmente en ese orden, o sea, Gabriel Boric llegó después a este grupo,
se sumó con mucha fuerza y logró entrar en una dupla que parecía imposible de modificar, pero finalmente Jackson está desde el principio. Entonces, y es por lo mismo que permanece. Claro, y además ha sido muy importante en la misma gestión política de la relación con Gabriel Boric durante todos estos años como diputado. Entonces, pero ya no se sostiene. No, la situación de él es insostenible, pero la pregunta es cómo se resuelve una situación insostenible. A ver. Es lo que todos nos preguntamos, ¿cómo zafarse de eso? Al final la gente lo sigue asociando tal cual como tú dices, dentro de esa triada perfecta, histórica, que mucha gente también la ve desde el movimiento estudiantil, pero que tiene esta tercera pata muy débil. Y bueno, también lo asocian con que es el amigo del presidente. Claro, pero mira, te lo pongo más complicado, o sea, porque en el fondo, sigamos con la metáfora de la operación, digamos. Aquí hay una operación donde, entonces, supongamos que el gobierno toma la decisión de extirpar el órgano, ¿ya? Y entonces, pero este órgano es de los más importantes. En este momento no es el corazón, porque el corazón es el presidente, ¿ya? Pero estamos hablando de un órgano que es de necesidad vital, que tú que hacer un trasplante no es fácil. No es una cosa, no es un órgano menor. No es algo que te va a dejar un poco lesionado, es algo muy importante, es el hígado. Entonces tú tienes que poner otro hígado. Y otro hígado no es simplemente poner un ministro, es tener a alguien que articule las relaciones políticas del gobierno, tal como las ha articulado históricamente George Jackson. Lo ha hecho mal en el último tiempo, bueno, lo ha hecho mal, sí, evidentemente. Y en diferentes ministerios ya había hecho ese trasplante anteriormente el presidente. Claro, ya lo había movido, pero George Jackson no se mueve con el ministerio. Él se cambia de ministerio, pero el peso político de él adentro del gobierno sigue siendo fuerte. No sé si está intacto, creo que no, pero evidentemente es muy fuerte porque es la historia en la política, la historia marca tu destino. O sea, tú en el momento en que fuiste un líder estudiantil, hubo una marca que quedó para siempre, que es indeleble, que solo se podría romper con una situación gravísima. Podría ser con la que está pasando, efectivamente, pero es de ese tamaño. La BBC decía de Michelle Bachelet que la podían encontrar traficando un oso panda y la perdonaríamos como chilenos. Ok, pero llegó el momento en que no traficó un oso panda, sino que se cometió un error con su hijo y no se le perdonó. Uh-huh. Entonces, todo tiene un límite. Y tiene un límite que no está diseñado por el tamaño del problema, sino que por la estructura del problema. El problema del ministro Jackson es grave, pero el problema del gobierno, de qué hacer con él, efectivamente es un problema complejo, tan complejo que no se ha tomado la decisión. Claro. Alberto, lo que es complejo también es la figura de las acusaciones constitucionales, ¿no? Porque desde el regreso a la democracia, yo diría que pasamos prácticamente 2 décadas en donde esa figura no era tan usada y ahora es como pan de cada día, ¿no? Es como una práctica bastante habitual en los últimos gobiernos. Tuvimos hace poco esta interpelación a la ministra Toá, en donde, como tú señalas, ella como que se terminó luciendo con los argumentos que estaban ahí defendiendo su posición y su punto. Ahora esta acusación contra George Jackson pareciera que tiene mayor trasfondo. Digo pareciera porque uno al final nunca sabe, pero para volver a poner así como la pelota contra el piso, ¿qué es lo que está en juego? ¿Qué es lo que pasa con esta acusación constitucional si es que no es favorable para el ministro Jackson? ¿Qué es lo que obliga a esa situación? Claro, el sistema político le está diciendo al gobierno, reestructúrese ahora. ¿Ya? Esto deriva del retraso del gobierno de tomar una decisión de reestructuración. Ese es el problema. Lo que pasa es que el gobierno hizo algo que en las crisis todos los actores todos lo hemos hecho, en las crisis a tomar un conjunto de decisiones que son exactamente lo contrario de lo que se debe hacer en una crisis. En primer lugar, uno tiende primero a decir, no tengo información, entonces tengo que tener más información para tomar decisiones. Falso. La crisis no te va a entregar información, te va a entregar ruido. Entonces no sacas nada con decir, tengo que buscar información. Voy a esperar que se calme un poco para tomar decisiones cuando la cosa esté más tranquila. Falso. No va a ocurrir ese momento. Porque además, si llegas a estar un poco más tranquilo, estás en el ojo del huracán,
sabes que después viene el huracán igual y tu decisión va a vivir en un ambiente ácido de todas maneras. Sí, siempre. Entonces tienes que tener acción temprana. Entonces el gobierno, cuando vio el tamaño de la crisis, resolvió que tu hemorragia partiera débil. Volvemos a la cirugía, es que es un muy buen ejemplo. Sí, pues entonces tú empiezas a sacar subsecretarios, qué sé yo, a mover cosas, pero nada importante. Eso sencillamente es algo imposible. O sea, no, el subsecretario no va a tapar el agujero de legitimidad que se está dejando por la problemática que está en curso. Necesitas dar muestra de que tomas decisiones de reestructuración. Entonces, el sistema político bajo un determinado momento dice, ya, ok, pero ¿sabe qué? Yo estoy esperando que usted venga con una propuesta, puede ser no ir a conversar, sino que sencillamente salir y decir, tengo esta nueva estructura de gobierno y apuesto por esto. Y veo si la ciudadanía y el sistema político, o la ciudadanía o el sistema político me apoyan en X nivel, y con eso gano tiempo. Ahora sí, porque tengo una reestructuración que me permite decir, ok, tengo unos objetivos que me los he trazado actuales, de corto plazo, de mediano plazo, de largo plazo, tengo un proyecto, tengo unas ideas, quiero negociar con la oposición estos proyectos de ley, entonces haces un cambio radical en la agenda, cambias el juego. La acción temprana es muy importante. Recuerden que lo hablamos hace un tiempo cuando vino, y ustedes estuvieron entrevistados también respecto a la elección española. O sea, la elección española la pierde Sánchez en la elección anterior, no en la presidencial, sino que en la elección de comunidades autónomas, de gobernadores para nosotros y de ayuntamientos, de municipios para nosotros, la pierde. Y lo que hace, y lo que él se da cuenta es que lo que le van a hacer es, le van a decir, adelante las elecciones porque esto fue sobre usted. Y él dijo, voy a adelantar las elecciones inmediatamente, antes de que se lo vuelvan a decir, voy a adelantar las elecciones porque esto es sobre mí. Lo dice él mismo. Y se come la problemática porque técnicamente uno diría, bueno, pero las elecciones son en noviembre, tenemos tiempo para recuperarnos. Él dice, no, las elecciones ahora son en julio, no tenemos tiempo para nada. Tenemos que ir, vamos por todo. Pero cambias la conversación, tomas la delantera en la conversación. Esa importancia de tener la manija de la conversación es muy importante. Y el gobierno, entonces, ahora, lo más probable es que tenga que llegar a un punto en el cual tenga que decidir si va a la acusación constitucional o si debe hacer un cambio de gabinete obligado por la acusación constitucional, de manera, entonces, a la espera de la acción de terceros. Eso, evidentemente, al gobierno no le convenía y está en este escenario ahora. Y en ese extirpar, más allá de la estrategia que viene consigo posterior, en algún minuto antes de esta acusación constitucional, era esa la decisión al final, sí, extirpar principalmente este órgano que era simplemente desvincular al ministro Jackson, o hacerlo en un cambio mayor, hacerlo a través de un cambio de gabinete para que también pase un poquito más colado. No se puede hacer un cambio solo del ministro Jackson, eso es evidente. Habría sido terrible. No, claro, porque es exponerlo a él y exponer al gobierno innecesariamente. Lo que tienes que hacer es un cambio estructural, no puedes hacer lo que hizo Bachelet, por supuesto, que esto es dejar 2-3 días para tomar la decisión y qué sé yo, eso no es presentable. Lo que tú tienes que hacer es llegar con una propuesta clara, con un cambio de ministros claro, que no se filtre nada, que no haya ninguna información y en un momento determinado. Pero eso no ocurrió, y entonces con la acusación constitucional encima, si se hace un cambio de ministro, se va a leer como un cambio en temor forzado, a la acusación sí. constitucional. Pero en ese sentido, claro, está en un muy mal timing el gobierno para eso, pero ¿cuándo va a ser un buen momento? ¿Ahora simplemente tiene que esperar para hacer todo este cambio estructural? No, ya o sea, ahora tiene que contar las pérdidas. Está en el momento de contar las pérdidas. O sea, tiene que contar las pérdidas y ver con qué se pierde menos. Porque claro, si tiene la tranquilidad de que en el Congreso no se va a aprobar, ¿ya?, puede apostar a que se supera si tiene la tranquilidad de que Republicanos va a entregar un texto, un mamarracho, y tú lo vas a poder denostar ese mamarracho en televisión sistemáticamente, y que aunque castiguen al ministro, finalmente lo levantan, porque es un juicio injusto, claro, porque es un juicio, porque es el juicio a Cristo, digamos. Bueno, no hay problema.
Tú puedes tomar la decisión de si quieres comerte la acusación constitucional o no, digamos, pero puede llegar a ser tan así, Alberto, de levantar al ministro al denostar este mamarracho. Bueno, el ministro ha sobrevivido lo que ha sobrevivido gracias a la UDI, porque el mamarracho que presentó la UDI en su momento, haciendo acusaciones explícitas, ¿ya?, de delitos, ¿ya?, bueno, evidentemente no era sustentable. Entonces finalmente eso le dio tiempo al gobierno y le dio tiempo al ministro Jackson. Entonces, si la calidad del texto, aquí la política tiene una dimensión litúrgica, y la dimensión litúrgica incluye la calidad de los documentos que se presentan, la seriedad con la cual se presentan. Detrás puede haber una operación política, sí, pero arriba tiene que haber un cierto garbo, ¿ya? Ustedes comprenderán cómo son las elecciones del Papa, pero cuando termina la elección del Papa, lo que se ve para afuera se ve bonito. Claro. ¿Ya? Entonces, aquí lo que está en juego también es un poco eso, más allá de subir o bajar las encuestas y en general en la percepción social, ganar o perder tiempo. Es que mira, el Frente Amplio y el gobierno de Apruebo Dignidad en particular, en general, ha quedado con problemas en su gobierno fundamentalmente porque se les considera poco serios en sus procesos. Esa ha sido la principal crítica, ¿ya? Y ahora eso se agravó con el caso de Fundaciones, pero eso era lo principal: la falta de experiencia, la falta de conocimiento del funcionamiento. Si Republicanos continúa por una senda en la cual se nota el mismo defecto, a razón de que la ciudadanía podría entonces depositar la necesidad de reemplazo desde el Frente Amplio hacia Republicanos. No tiene sentido. Entonces el Republicano se juega una carta muy importante en este momento, en todas estas etapas, de ir mostrando credenciales de que tienen equipos para hacer las cosas en serio. Y ahora empieza claro, se frotan las manos los de los 30 años. En el fondo que eso sí está probado, independiente de que lo hayan hecho bien, mal o más o menos, el teje-maneje lo conocen. Exactamente. Ellos dicen, mira, nosotros, el típico discurso así que después de crisis, como, miren, yo he cometido todos los pecados del mundo, pero esto lo sé hacer. Entonces, claro. Y eso las sociedades a veces lo aceptan. Sí, pues totalmente. Bueno, vamos a ver cómo avanza esta acusación constitucional, pero como decía Rodrigo, bastante interesante como muchos tienen ahí olvidado lo que hicieron en otros momentos. La ministra Vallejo decía, no puedo creer que esta acusación constitucional llegue en este momento, ya se está utilizando demasiado este recurso, y ellos en su minuto también lo utilizaron quizás demasiado. Alberto Mayol, ¿sí querías decir algo? Sí, una cosa muy, muy simple. Ojo, que además es normal que aumenten las acusaciones constitucionales en un momento de crisis. Hay mucha fricción general y obviamente las estadísticas van a representar en todas las dimensiones esa fricción. Una de ellas es el uso de herramientas altisonantes y gravosas para los procesos políticos. Claro, y esta crisis es bastante profunda, así que pueden seguir aumentando a lo largo del tiempo porque le queda también algunos años. Queda gobierno por delante. Presidente Boric, por si se nos olvidaba. Alberto Mayol, sociólogo, analista político, muchas gracias por estar con nosotros. Que estés bien. Gracias a ustedes. Muchas gracias, chao.